Hangaro Areca es auspiciado por Aguas Baitea, No Más Plástico Rapa Nui, Deirey Confecciones, Icotea Jiva, creaciones hechas con amor, Rau Ojo Beauty, Tu estilo en Rapa Nui, presentan Hangaro Areca, Hangaro Areca, Hangaro Areca, Tato Buka Orine, Hangaro Areca, Tato Buka Orine. y Orana Temamajingo Otecaína. Bienvenidos nuevamente al programa Hangaro Areca de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui en este día viernes que se nos va a agosto, el último viernes de agosto, toque de queda desde las 11 de la noche para poder ya empezar esta nueva normalidad, pero siempre usando su mascarilla. Cami, así es. Vamos a contar hoy día con dos super invitados. Se viene entretenida esta entrevista. Es una pareja, Ari Díaz y su esposo. Nos vienen a contar sobre su... Antonio Figueroa. Nos viene a contar sobre su proyecto familiar que tienen, que es Caju Tupuna, cómo nace el nombre, vamos a estar preguntándole. Tiene una Así historia demasiado linda detrás de esa Así que empresa, es demasiado, no se lo pierda. Es increíble cómo este amor de familia surge este emprendimiento que además es muy moderno, entonces, perfecto. También vamos a estar en el Cajimene Coiroto y Tujare con un dúo que se llama Polaris. Va a cantar Valeria y Oscar. Ya luego les voy a decir el nombre de la canción. Y en el Cajimene Coiroto y Tujare, Cami. O sea, perdón. Perdón, yo me pegué, me quedé pegada, no importa. Y en el Kamataki Tepuca, Cami, cuéntanos. ¿Qué La nos... tía Fátima en el Centro Lector Catipare, en la Biblioteca Arongorongo, nos va a recomendar Isla de Pascua, Horizontes Sombríos y Luminosos de Jesús Conte Oliveros. Y antes de que vayamos a la entrevista de Caju Tupuna, queremos invitarlos a que revisen el momento corpo de la semana porque Toki Rapa Nui junto al Proempleo Jaime Hatu no se detiene. A continuación verán cómo se desarrollan las clases de violonchelo para niños. Y a la comunidad, mi nombre es Elizabeth, soy profesora de la escuela Toki, enseño el violonchelo y también realizo las clases de orquesta. Agárralo como tú quieras. Nosotros en estos momentos, debido a la pandemia, estamos realizando las clases de instrumento en nuestros domicilios. Nosotros no hemos detenido las clases, los niños han continuado con su práctica, nos hemos acomodado a todos los protocolos que se nos han solicitado para poder continuar las clases con los niños, porque para nosotros lo más importante es que la música no se detenga y que ellos puedan continuar con la práctica y el aprendizaje de la música y del instrumento. Y ahora en la comunidad, soy Gustavo, alumno de la profe Elizabeth y solamente quería invitarlos a que sepan de estas clases que son muy buenas y para hacer algo en estos tiempos de pandemia y me divierto mucho haciendo estas clases, tocando algo diferente, que es mi primer cello y mi primer instrumento que puedo tocar y toco y eso. Me divierto mucho en estas clases, así que Llorana, Mauro. El proempleo para mí en este caso ha sido vital para poder seguir dando las clases a mis alumnos. En este momento yo cuento con una cátedra de 10 violonchelistas. Mi chelista más pequeño tiene 5 años y el más grande 14. Entonces es un rango etario bastante grande. Trabajamos con niños desde los 5 años, 6 años en el instrumento. También dentro de Toki tenemos el área de lo que es la iniciación musical, que la trabaja la profesora de piano Carla Fernández, y ella trabaja con niños pequeños de entre 2 a 4 años. Bueno, las clases de música son en estos momentos clases individuales de instrumento. Estamos preparándonos para poder juntar a los niños, poder hacer un ensayo de orquesta, poder hacer ensamble, ya que para ellos igual es súper importante el hecho de tocar juntos. El aprendizaje de la música no es solamente tocar el instrumento, aprender a ejecutarlo y tocar solo, sino que es una disciplina que te invita a compartir, que te invita a mostrar lo que tú haces a la comunidad. Se entiende el contexto de la idea, detenerse, respirar, mirar, eso no hace que la idea se corte.
Ahora, si yo paro y quedo así como momia, claro, así, o si bajo el instrumento también. Ya, siempre hay que mantener una línea de la idea. El niño no solamente aprende a ejecutar el instrumento, sino que aprende a controlar todo lo que es la ansiedad de presentarse frente a un público, de que la gente lo escuche por primera vez, de que él esté en un escenario y quizás no sepa ni la mitad de las caras que lo están mirando, pero de mantenerse ahí y demostrar todo lo que ha aprendido. Así que el aprendizaje de la música es súper importante en muchos aspectos y en el desarrollo de los niños sobre todo. Y bueno, más que nada invitarlos a que los niños hagan música. Aquí en la isla hay mucha música, hay muchos músicos, todos los chicos tocan un instrumento, ya sea de percusión, ukelele, la guitarra, Toki, que ofrece la oportunidad de enseñar este tipo de instrumentos que son instrumentos doctos como el violín, el violonchelo, el piano. La música siempre va a ser un muy buen aprendizaje, es una muy buena compañera, así que los dejo invitados a todos a compartir música y ojalá nosotros poder retomar pronto nuestras actividades para poder realizar un concierto y dejarlos invitados a todos ustedes. Seguimos con nuestro programa Jángaro Areca. Queremos agradecer a Toki Rapa Nui también por ser parte de este momento Corpo a través del Proempleo Cultural. Y ahora estamos con dos personajes que acostumbran a estar detrás de cámara, así que están un poco nerviosos, pero hacen un trabajo increíble con la imagen, con el maquillaje, con la fotografía, así que los queremos saludar. Yorana Ariki, Yorana Antonio. Yorana, desde bienvenidas. Cuéntanos un poco de qué se trata su emprendimiento audiovisual. Saludo a ambas, muchas gracias por el espacio. También me quería dirigir como para que la gente nos conozca en sí y qué es lo que es Kahu Tupuna, o qué somos en realidad. Kahu Tupuna parte de la base que es nuestra mentora, ambos, Sara Tuquitepano, mi madre. Ella siempre trató como buscar a gente o enseñar lo que ella sabía. Entonces yo fui creciendo con ella, aprendiendo sus cosas, pero en realidad todo lo que le dejó y le siguió enseñando fue a él. Él fue el que aprendió. Y fue absorbiendo toda esta información entonces. Sí, porque es que en realidad mi mamá en ese sentido era como no solamente hacer trajes, sino aprender en qué fechas sacar las cosas. Nos fue enseñando muchas cosas. Así que es muy amplio. Y bueno, aquí estamos. ¿Y cómo surge el nombre de la empresa audiovisual que tienen ustedes, Kahu Tupuna? Mira, en base a cómo surgió el nombre, literalmente surge por la Sarita Tuki. Ahora, te lo podría explicar en formas. Nosotros cuando empezamos a trabajar con ella, nosotros hacíamos solo trajes. Literal, nosotros vendíamos trajes. Eso Ahí, un poquitito más arriba. nosotros... que la mascarilla COVID-19 no... Sí. Es que no respetamos el metro de distancia, así que por eso estamos Claro, con perfecto, mascarilla. chiquillo. Sí, bueno, nosotros, claro, nosotros nos dedicamos a vender trajes. En la venta de trajes, nosotros teníamos otro nombre que no era Kahu Tupuna en ese momento, sino que buscamos como un sector donde igual la Ari tenía un terreno, que era Caijeque. Nosotros nos llamamos Caijeque. Ese era el nombre inicial, ese entonces. Ese es el nombre inicial. De ahí, buscando un poco, empezamos con el tema de darle un sentido más a lo que hacíamos. Cuando empezamos a buscar el sentido, empezamos a buscar, ya era Kahu Caijeque. Ya. Por esas cosas de la vida, llegó una sobrina de mi suegra a la casa y le fue a hacer unas consultas. Y ahí fue donde ella todo el rato le decía, ancestro, ancestro, ¿por qué era esto? Ancestro, ¿por qué esto otro? Y ahí fue donde yo dije, ancestro, suena muy lindo. Y en base a que ella nos estaba dando la enseñanza, nosotros empezamos, por ejemplo, ya, Ari, ¿cómo se dice ancestro en Rapa Nui? Y ahí fue así, Tupuna. Y ahí fue como la mezcla donde sacamos Caijeque y se empezó a llamar Kahu Tupuna. Pero era en base a ella, por eso se llama como el traje los trajes que hacía ella, Kahu Tupuna. Mira qué Por eso- bonito, por eso tiene es todo nuestro entonces nombre. un sentido el nombre. Sí, pues dándole el sentido a todo lo que hacía ella, a lo que es ella en general. ¿En qué momento Kahu Tupuna pasa el tema de las fotografías, ya como
Ya va a sonar Abarcar más. repetitivo, pero todo lo que somos nosotros hoy en día fue en base a ella. Ya. ¿Por qué? Nosotros cuando partimos la empresa, claro, haciendo trajes, llegó un momento en que mi suegra se enfermó. Y cuando la Sarita se enfermó, nosotros, ¿cómo podría decir esto? Ya no queríamos vender los trajes de ella. Entendimos que, por ejemplo, que claro, si ella se enfermaba, nosotros, claro, trabajamos para ella, ayudábamos haciéndole los accesorios, cosas bonitas, pero no era justo que vendiéramos cosas que ya no eran de ella. Claro. Ella quería dejar su legado con trajes. Nosotros igual teníamos un stock de trajes, en los cuales yo le comenté a Ari y le decía, de verdad no es justo que vendamos los trajes porque ella ya no va a poder hacer trajes. Claro. Ella le dio un accidente cerebrovascular y ella quedó con su manito mal y no pudo hacer más trajes. Así que fue cuando yo le dije a Lari, Vamos a usar estos trajes, claro, me imagino. ¿qué podemos hacer? Porque no es justo que, claro, llegó mucha gente en ese entonces a comprar trajes. Y Claro. compraron. Claro, Se llevaron mucho. compraron onda así, bueno, te pago lo que queráis, dime, te lo pago. Y yo le dije a Lari, pucha, busquemos otra cosa donde podamos utilizar esto sin venderlo. Y ahí surgió la idea de hacer fotos. Dije, pucha, mira, igual ya hay mucha gente haciendo esto, pero la gracia es que nosotros tenemos los trajes. Y ahí fue cuando Lari me dice, pero ¿cómo te va a ir bien si literalmente no sabíamos nada? Y ahí fue donde, claro, salió la necesidad de ir a capacitarnos. Ahí tomaron capacitación. Sí, pues, donde fue Y donde tomaron la decisión de irse al continente. Claro, Lari se fue a estudiar mientras yo me quedé a cargo de mi suegra, la cuidamos. Y ahí fue donde Lari podría contar cómo le fue su experiencia en la capacitación. Sí, me impulsó mucho a que viajara, que cambiara como el estilo de ser tía pintacarita a maquilladora. Me dijo, mira, prueba, experimenta, ve qué tal. Y experimenté, me gustó. Nunca fui matea para nada, en el colegio me iba muy mal. Y cuando estaba ahí me di cuenta que era algo que realmente me estaba apasionando, algo que me gustaba. Fui aprendiendo cosas que no pensé que iba a tener, porque cualquiera puede estudiar maquillaje o hacer automaquillaje, pero cuando se trata de televisión, pasarela, fotografía, Cuerpo pintado. Es un poco más complicado. es mucho más complicado porque todo tiene su porqué. No es lo mismo, es totalmente distinto. Tenés que ser como la otra parte del fotógrafo, tú no podías opinar, tú solamente te vas dirigiendo qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, y así nos fuimos complementando en ideas. Alguien llega con una propuesta, nosotros las tomamos, las analizamos, las vamos adecuando y después ya fluimos, Y ahí surge el solo trabajo. fluimos. ¿Y cómo se complementan? Porque comentabas un poco que ustedes fluyen, no opinas mucho, pero además son pareja. ¿Cómo se va complementando toda esta relación laboral y profesionalmente hablando? No sé, es que sí. Sí, mira, en realidad, bueno, nosotros somos súper imaginativos. Literalmente casi todo lo que pueden ver son ocurrencias de la Ari. A ella se le ocurre, nosotros contamos con niñas que de repente nos acompañan en nuestras ideas locas, y cuando no, ahí tratamos de buscar y ver gente. Igual, literalmente antes de la pandemia, nosotros, claro, estábamos más enfocados en el tema del turismo. Y en el turista, más que nada, era como lo que ellos pedían. Llegaban al estudio, oye, yo necesito esto, necesito maquilladora, necesito asistente de iluminación. Y ellos nos pedían y nosotros le hacíamos un paquete en base a eso. Ahora, gracias a que está la pandemia, realmente estamos empezando a crear lo que nosotros queremos. Y ahí es donde nosotros ahora estamos, no sé, ya igual mucho más enfocados en el tema de la cultura, rescatar cosas antiguas. El mismo tema del legado que nos dejó la Sarita, con lo que nos hemos hecho asesorar por el tío Niso. Y más que nada son como esas cosas que ahora estamos tratando de buscar, como claro, lo profesional que son como los efectos especiales, las puestas en escena y
lo mismo que con la colaboración que tenemos con igual artistas de acá de la isla, que son, no sé, El Mana Maoji, que lo vimos en ese video, muy claro, hermoso. estamos trabajando con Mana Maoji, en donde se vienen igual muchas sorpresas. Ahora estamos Se viene entretenido entonces, ¿eh? No, se No, y viene el tacón extraordinario también, yo vi en unas fotos muy lindas. Mira, los tacones que hacemos son todos creados por Ataranga Tattoo. Él es el que nos ayuda y nos guía en base a los taconas. Igual ahora estamos trabajando junto con Borges y el Neru Tattoo. Que estamos trabajando, tenemos como ese equipito que estamos con el Borges, el Ata y el Neru. Con ellos tres estamos trabajando en este momento. Una alianza. Que son nuestro equipo técnico con el que estamos trabajando. Y claro, junto a Mana Maoji, que es el grupo también que ellos nos prestan su calidad humana. Y supongo también que en esto las redes sociales igual juegan un rol importante también para poder expandir su trabajo. Sí, gracias Antes era más turístico, digamos, pero Sí. ahora ya es más... Claro, ahora en estos tiempos de pandemia se están enfocando más en, como ustedes decían, con la agrupación Mana Maoji. ¿Y qué más se viene? Porque no sabemos hasta cuándo va a durar esto, ¿cierto? Mira, que en realidad que dure lo que tenga que durar, porque tenemos muchas ideas que tenemos que Ya, alcanzar a entonces realizar. están acumulando ahí las ideas Eh, con estos sí. pintores. Claro, lo que lo tatuadores. podríamos ir diciendo es que se vienen cosas buenas. Se vienen cosas muy buenas, muy entretenidas, y que yo creo que prontamente vamos a estar quizás aquí mismo sentados con mucho menos nervio que el que tenemos ahora. Pero claro, para contarles más o menos todo lo que tenemos en carpeta. ¿Y cómo fue su experiencia trabajando con la Nani directamente, con el Pío en la Tapati Rapa Nui 2020, que pasó recién? Porque los vimos ahí muy unidos, muy cercanos. Nuestra experiencia. Su experiencia en esta Nosotros- Tapati. Tú comentaste recién el tema de redes sociales. Nuestra experiencia partió por eso. La Nani se acercó a nosotros a pedir que la ayudáramos en el tema de asesorarla con las redes. Y de a poquitito empezamos terminando asesorándola completamente. Literalmente la Nani vivió con nosotros 2 meses durante la Tapati, Mira. en donde ella tenía todo su equipo. Bueno, éramos nosotros Cajutupuna completo, era en base, vivíamos para nuestra reina de este año. Así que igual fue desgastante, fue entretenido. Un desafío. No estuvo cosiendo todos los días hasta última hora. Eso fue como la nota anecdótica, que todos los días antes salía al escenario, ella literalmente se cambiaba 3 o 4 veces durante sus De presentaciones. vestimenta. Qué difícil. En la mañana, en la tarde, en la noche. Qué también, difícil. sí. No, Entonces tuvieron que dificilísimo, estar porque full. la decisión que tomamos era que ella participara en todos los conjuntos, en todas las presentaciones, en todas las competencias, y eso significaba que no podía salir siempre con los mismos trajes. Oye, pero y cuando la Nani llegó a pedirles esta ayuda a ustedes, como que yo siento que igual es harto, pues, como harta responsabilidad también. Mira, nosotros cuando nos invitó, tomamos la decisión, claro, de ayudarla y de hacernos cargo de todo, más que nada, de verdad, para hacerle un honor a la Sarita. Porque nosotros con la Ari igual sentíamos que de verdad esta iba a ser como su última Tapati. Y nosotros quisimos que claro, que su nombre estuviese arriba del escenario. Que se escuchara por todos lados. Y claro, eso igual se sintió, la Nani lo sabía. Son cosas que nosotros igual no mostramos mucho por las redes. Pero esa fue una Tapati súper difícil para nosotros, Me imagino. onda como familia, porque fue cuando la Sarita tuvo de verdad su recaída. Y ahí la tuvimos onda en el hospital muchas veces. Y ella y empieza. Estoy viendo que con la Ricky así, no sé, pues onda, rifarnos ya quién ayuda a la Nani hoy día porque tenemos que cuidarla. Claro, turnándose. Y fue desgastante, pero a la vez enriquecedor. Además, ustedes, Ari, tienen la certeza de que en el fondo este legado de tu mamá va a permanecer también de aquí en el futuro, digamos. Se encargaron de resguardarlo y lo hicieron de una manera en que es permanente, porque una fotografía en internet, por ejemplo, no es fácil de borrar. Sí, hubieron muchas cosas que ella nos dejó todo, nos plasmó todo, muchas cosas. O sea, es imposible no mencionar
es mucho, no podría mencionarlo todo. Y yo quedo con eso, quedamos ambos con eso y pienso, ¿quién más va a seguir después de nosotros? O sea, existen competencias, todo lo demás, pero no se vive a diario, no está todo el tiempo. Tratamos de transmitir, se lo transmitimos a las chicas, a nuestras hijas. Ellas son súper activas, participantes de todo. Porque les gusta, porque en realidad es, ¿cómo yo te decía? Sí, seguir fomentando y que siga creciendo la cultura, que no se viva por momentos, que no sea solo Tapati, que no sea solo en los colegios, que siga respirando día a día. Sí, el de todos, no solo nosotros. De ustedes. Ojalá hubiera una salita en todas las casas. Sí. Qué suerte. Sí. Eso. No sé si quieren darle un mensaje final porque se nos acabó el tiempo, pasó volando. A la comunidad para que se acerquen, donde les pueden ubicar, también si quieren colaborar con ustedes o trabajar con ustedes. A la Cámara del Centro. Bueno, nosotros siempre estamos en la casa. Quienes tengan una idea o quieran hacer algo, bienvenido sea. También queríamos dejar en claro que nosotros no subimos fotografías de niños a las redes sociales. Somos... Eso no significa que no las tomemos. Sí, eso no significa que no las tomemos. Para los papás. Para los papis. Sí, solamente para los papis. Algunas chicas que tengan sus propios desafíos también, bienvenidas. Alguien que quisiera aprender, que quisiera hacer cosas que nunca han sabido, lo hemos hecho. Pueden buscarnos por nuestras redes sociales que van a aparecer por acá. Sí, aquí. ¿En pantalla? Tarea para la casa, para el pancho. Eso. Sí. Muchas gracias, Mauro. Muy bien, Mauro, los Mauro, chiquillos por los estar chiquillos acá por con venir. nosotros y conocer un poco más acerca de este backstage que permite también deleitarnos de esta belleza estética, de la Sí. fotografía, de los cuerpos pintados, de los trajes. Así que Maururu Kajutupuna por estar con nosotros hoy día. Y ahora nos vamos a ir con la tía Fátima Otus, ahí en el Centro Lector Catipare, Biblioteca Rongorongo, con el libro que nos recomendó esta semana de Jesús Conte Oliveros. ¿Cómo? Se nos olvidó algo muy importante. Se nos olvidó algo muy importante, así que vamos a hacer pasar nuevamente a los chicos de Cajutupuna porque se nos olvidó entregarle el regalo de nuestro auspiciador Taylor Apanui. Así que chicos, vengan. Kahumai. Este fue un error mío, Cami, así que ahí para que vayan. Una delicia, Una que puedan delicia. disfrutar. Disfrútenlo con sus pequeñas y eso. pues. Y ahora sí, nos vamos con la tía Fátima Otus desde la Biblioteca Rongorongo con este libro que nos recomendó para esta semana. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Fátima Otus y yo soy encargada de la Biblioteca Pública de Rongorongo, en nombre de la biblioteca. Les voy a mostrar este libro que es súper interesante para mí también, de tanto de lo que yo tengo acá atrás, la estantería, y me gustó más para recomendar a la comunidad. Este libro fue escrito por Jesús Conte Oliveros en Horizonte Sombrío y Luminoso. Es súper interesante ese DC porque son historias ya pasadas ya y lo pueden ver y todos estos documentos que salen acá son recopilados por el autor y traídos de Tahití, de Alemania, de Inglaterra, de otros lugares ya había sacado ¿cómo se llama? Del museo. Los museos se han recopilado esto, ¿ya? Entonces yo creo que es súper interesante, yo lo recomiendo. Para poder hacer el libro, ya tuve que recopilar documentos de diferentes museos de afuera, ¿ya? Y ese documento, a base de esos documentos que trajo, bien escribió este libro. Este libro lo pueden ver ustedes acá en la biblioteca, pueden pasar cualquier día, obviamente en horario de atención, que es de las 8 de la mañana hasta las 13 horas,
y lo pueden solicitar para que lo puedan ver en sus casas. Y con una historia me verán ahora. Que Mauro Urutebananga, tía Fátima juntos ahí de la biblioteca Rongorongo, que está ubicada en el Centro Lector Catipare. Ella tiene una colección completísima sobre Rapa Nui y además en particular este libro también de Jesús Conte Oliveros, que fue un lingüista y un investigador que vivió mucho tiempo en Rapa Nui. Así que Mauro, tía Fátima, por recomendarnos este libro que es muy particular. Y quedamos atentos, Cami, a que nos manden cualquier otro libro desde la casa. Y también queremos contarles que más adelante en este programa vamos a dar los ganadores del concurso de Baitea Aguas de Rapa Nui, así que atentos, pero antes tenemos nuestra nueva sección. Ahora, Cami, nos vamos al Cajimene Coiroto y Tujare. Como les contaba en el principio, vamos con un dúo que se llama Polaris con Valeria y Oscar. Vamos a ver la canción. Buenas gente, nosotros somos Vale y Oscar con nuestro dúo Polaris. Y vamos a cantar una canción que se llama Abre tu cielo y que habla acerca de los ojos. Vamos. Abre tu cielo al mirar, que tu vida cante siempre libertad. Simple, sincero, natural, que no haya nada que tú quieras ocultar. En lo oscuro, en lo callado, donde no esperas que dos soles se parezcan, dos viajeros, a veces mojados, bajo las alas de un pájaro planea. Con la fuerza de la creación, de los volcanes y de las mareas, solo dos estrellas, en un día O en una noche cualquiera. incluso donde no puedas sentir tangiblemente sus vetas, el dorado mago autoexistente hará que nunca desaparezcan, que donde posen su mirada la hierba verde siempre crezca, el agua fluya, los muertos renazcan Y la conciencia eterna permanece. todo aquello que tu corazón inspirado deseo que aconteciera quedó grabado en el alma, en un deseo con arcos y flechas. El centauro bien armado dio con lo que pensó, su presa fuera y sorprendido se encontró con que lo que cazó su cuerpo Era los ojos de ese animal que su alimento pretendiera, el pasado templo de su alma, y con esa vida su propia vida se fuera. Amor es lo que todos buscamos, sufrimiento lo que evitamos, pero los espejos de esta esfera proyectan todo hacia afuera. La mágica ilusión que da vida a toda nuestra tierra hace que sintamos que la luna de todo culpable sé. Cuando atemorizados nacemos rayos de odio al hermano que nos consuela, castiguemos por ese dolor a todos seres sin mirarlo siquiera. alza tu vuelo sin dudar, que tu risa traiga siempre algo de paz. Como un sol brille tu verdad, no seas ciego, no la dejes escapar. La energía circula por los sagrados ventanales de agua y madera. No hace falta ser ciego para ver que allí miles de planetas vuelan y que cuando una mirada con otra mirada se encuentran, los mundos se expanden y en sintonía Otros mundos crean. si miras hacia adentro en silencio, con tu propio mundo te encuentras. Quizás te sorprenda ver cuánto temor y belleza albergas. No hay ser que no se apague con ese amor que tú mismo te entregas. No hay agua más pura que la que ofreces. Con tu propio copa estallera. El mundo tiembla, hambriento de la mirada que otros se niegan. La amenaza verdadera, nuestra destrucción, sino la indiferencia. Ser tocado con una mirada dulce es lo que el ser humano más desea. Despierta con todos tus sentidos A esta armonía secreta. abre tu cielo al mirar, que tu vida cante siempre libertad. Simple, sincero, natural, que no haya nada que tú quieras ocultar.
romántica esta canción que nos canta, que nos toca y nos canta Valeria y Oscar, Cami, que trata de los ojos, de que los ojos son la ventana de nuestro corazón. Muy linda la canción, medio rap, rhythm and blues con el piano, así excelente propuesta, me encantó. Sí, estaba muy bonita y los rulos de la Vale iban y venían, ¿cierto? Ah, sí. Ahora sí, momento de premiar con Aguas Baitea. Queremos agradecer a la participante que se ganó este kit completo de Aguas Baitea, bidón más dispensador, Melissa Morales. Mauro, por participar con nosotros. Un aplauso. Hermosa fotografía que ustedes van a ver a continuación en pantalla. Con el hashtag No Más Plástico Rapa Nui, que era la clave para poder ganarse este premio. Y seguimos premiando más algo, ¿no? Sí, Cami, tenemos en esta ocasión, como lo mencionaba en el capítulo pasado, tenemos un nuevo auspiciador de regalo que es Petit Oso. Este concurso es para la familia en general, Cami. ¿Y qué deben hacer para poder ganarse este juego didáctico que lo vamos a mostrar en un ratito en pantalla? Enviarnos una fotografía a agenda@rapanui.net donde aparezca su familia y le podremos regalar este hermoso juego didáctico que va a aparecer pronto en pantalla para poder participar. Agenda@rapanui.net, una foto familiar. Este en particular es un juego didáctico que es recomendable para los niños de 3, 4 años más o menos. De esa edad en adelante. Sí. Y Cami, ya se nos empiezan a ir los minutos, el programa pasó volando hoy. Hacemos recordatorio de que nos pueden ver todos los viernes a partir de las 21 horas aquí en el canal Mata Otra Panui, con repetición el día domingo a partir de las 1 de la tarde. Y no se olvide, síganos en Facebook, síganos en redes sociales. En Facebook estamos como Corporación Cultural de Rapa Nui. En Instagram estamos en @culturarapanui, #hangaroareca. Y también en agenda@rapanui.net para todos sus comentarios. Recuerde que tenemos programación local muy interesante en nuestro canal Mata Otra Panui. En particular mañana sábado a las 21 horas. No se pierda otro capítulo de Jacateca de Maná. No los hacemos esperar más. Nos vemos el próximo viernes con más. Hangaroareca y Orana. Y Orana.